Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estamos estudiando el libro de los Hechos, el libro de Romanos, capítulo 12, donde dice deberes cristianos. Quédese hasta el final para que usted aprenda de la palabra del Señor, pues ella nos instruye en cómo vivir, cómo caminar en la vida cristiana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga lo que dice Pablo. Después que estamos hablando de la restauración de Israel, de cómo Israel es un remanente que Dios ha permanecido, un pueblo que Dios ha guardado para él, entonces Pablo decide hablarle a la iglesia en los deberes que nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Y aquí él dice que presentemos nuestro cuerpo. ¿Cuántos aquí tienen un cuerpo? Oiga bien, aprenda esto. Usted no es un cuerpo. Usted principalmente es un espíritu. Su esencia en su interior, lo que usted realmente es un espíritu que tiene y posee un alma. El alma es donde operan las emociones, los sentimientos, lo que hace la personalidad suya, lo que me hace diferente a usted de mí. Esa es su alma. En esencia espiritual, somos espíritu como Dios es espíritu. Fue el que nos dio eso. Y ese espíritu vive dentro de un cuerpo en el cual nos hace operar en este plano terrenal. Entonces, Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo, ya que nuestro espíritu ha sido salvo, ha sido renovado. Nuestro espíritu quiere todo lo que Dios quiere, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo siempre, o la carne como le llamamos en las escrituras, siempre quiere lo contrario de Dios. Por eso él dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio. Cuando yo me niego a mí mismo, cuando mi cuerpo me dice, di una mentira, dile una mentirita a tu jefe, que hoy llegaste tarde al trabajo porque te quedaste dormido, pero dile que tuviste un accidente. Todo eso te lo ministra la carne. Yo no sé si a usted le pasa. Todo eso la carne, dice una mentira. Esa es la carne, el espíritu no te dice eso. Porque el espíritu es santo y perfecto delante de Dios. Ha sido renovado. Pero la carne que está viciada te dice, di una mentirita que no es nada. Y por eso Pablo dice, presentemos nuestro cuerpo delante del Señor como un sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque un sacrificio usualmente tiene que morir. Los animales los presentaban en sacrificio y morían. Pero nosotros viviendo tenemos que presentar nuestro cuerpo a Cristo como un sacrificio vivo, ya que al querer cosas que la carne desea, decirle no. Y Él nos da este consejo. Que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que quiere decir apartado del mal, apartado del pecado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es donde está la razón, el raciocinio en nuestro cuerpo, donde podemos dirigirnos, manipularlo como de acuerdo a la voluntad del Espíritu, que ya antes se gobernaba y nosotros andábamos conforme a la carne, pero ahora no. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Esa palabra
le pertenece a todo cristiano que ha vivido en todo tiempo. Si la gente dice, bueno, hoy hay tiempos malos, hoy hay pecado, hoy hay cuantas cosas pecaminosas, en todos los tiempos lo ha habido. Por eso la palabra de Dios es eterna, es para siempre, cabe a todos. Esto se escribió miles de años atrás y hasta el día de hoy es vigente. Cuando dice no os conforméis al siglo, quiere decir al sistema. Quiere decir a lo que el mundo ofrece. Quiere decir que como usted ve el mundo que opera, que engaña, usted ve los artistas y actores que se casan hoy y se divorcian mañana. Tienen un novio hoy, otro mañana. Que andan en buscar famas y riquezas. No nos conformemos a ese siglo. No andemos como ellos andan. No vivamos conforme a lo que el sistema quiere que hagamos. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovaos o renovación quiere decir hacer de nuevo, otra vez hacerlo nuevo. Dando a entender que cuando nosotros estábamos en el mundo, teníamos una forma de caminar, de pensar, de andar. Y ahora el Pablo nos dice a través de las Escrituras que por medio del entendimiento de la palabra de Dios seamos renovados. Nuestra mente, nuestro entendimiento se ha cambiado. Yo entendía que vestir de una forma en el mundo era normal, pero ahora en Cristo no. Que hablar ciertos lenguajes, hablando con malas palabras, hablando con grosería. Cuando la Escritura me dice no lo haga, entonces me renuevo. Adopto un nuevo lenguaje, adopto una nueva forma que no es conforme al siglo y al sistema. ¿Cómo habla la gente del mundo? ¿Qué es lo que, manito? Monta todo. Hablando en mi cultura dominicana, ¿sí o no? Con esa jerga y esas cosas. Hablando en inglés, yo, what's up? You know? Hablando de esa forma. No que sea enteramente pecaminoso, pero yo no me imagino a Jesús hablando así. ¿Entiendes? Si yo me quiero parecer, yo no he escuchado al Señor Jesús hablando nunca español, ¿verdad? Yo no he escuchado su voz así. Pero no me imagino al Señor hablándome como en esa jerga o en esa forma, sino que el Señor tal vez me hablaría en español y hablaría un castellano apropiado, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el ejemplo del mundo, cómo se maneja, y hay cosas que no están bien. Por ejemplo, usted ve a un presidente hablando con esa jerga. No, difícilmente. Uno que otro te lo encuentra. Pero usualmente hablan apropiados, se visten apropiados, se conducen de una manera prudente, ¿verdad? Si eso que es en el mundo, ¿cuánto más nosotros como cristianos? Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, que nos transformemos. Se habla de metamorfosis, habla de un cambio. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Por eso las Escrituras deben ser explicadas. Si usted no la entiende, es como no le vale de nada. Yo le puedo decir un montón de cosas aquí. Si usted no entendió lo que le dije, de nada vale. Es como que le hablara en chino. Le hablo en chino, usted no va a entender porque no sabe chino. Por eso las Escrituras, por eso es que yo he escogido hacer estos estudios verso por verso, para explicarle poco a poco lo que dice la Biblia. Y mientras usted lo va entendiendo y va captando, entonces su mente se va renovando. Porque venimos con un chip del mundo de cómo creemos que deben ser las cosas. Y Dios nos dice, no, mi hijo, no es así. De la forma del mundo te sale mal, de mi forma te sale bien. Por eso dice renovaos. ¿Y para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Por qué debo ser renovado, cambiado? ¿Por qué debo empaparme de las Escrituras y del conocimiento de Dios? Porque a través del conocimiento de su palabra, de los ejemplos que veo en la Biblia, entiendo a Dios. El Señor en una ocasión le dice a Jeremías, o a Ezequiel creo que le dijo, que no se gloríe el hombre en su fuerza, en su inteligencia, en su sabiduría, sino en conocerme a mí y en entenderme a mí, que soy Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos y le entendamos. Para eso está en las Escrituras. Porque cuando vemos cómo Él es y practicamos lo que Él es, entonces nosotros nos convertimos en santos, en justos. Como Él es perfecto, nosotros practicamos la perfección. Jesús le llamó perfección a amar al que te hace daño. Como Dios hace, que hace llover entre justos y injustos. Dios no hace llover a los buenos nada más. Él hace llover sobre los malos. Y Jesús le llamó a eso ser perfecto, como el Padre es perfecto. Si tú practicas esas cosas, si tú practicas lo que el Padre practica, tú llegas a la perfección. Porque para el mundo es normal que si alguien te hace daño, es normal vengarte de él y hacerle daño. Ojo por ojo y diente por diente. Tú me das un trompón, yo te doy otro. Tú me robaste, yo te voy a robar a ti. Y para el mundo eso es justicia. Para Dios perfección es que el que te hace daño tú le hagas un bien. Eso es ser perfecto delante de Dios. Entonces, cuando conozco su voluntad, cuando me empapo de su palabra, entonces entiendo a Dios. Y si conozco su voluntad para mi vida y sus planes y su deseo, todo me va a salir bien. O no le decimos a la gente, mira, Dios tiene un plan con tu vida. ¿Por qué esa palabra es tan importante? Porque yo soy uno que traté a mi forma de ser un esposo, de ser un padre, de ser un hijo, de ser un buen ciudadano. En mi forma, en mi creencia, me salió todo mal. Y cuando traté la forma de Jesús, cuando aprendí sus mandamientos, entonces las cosas me han ido mejor, mucho mejor. Y esa es la diferencia de caminar con Dios y caminar en el mundo. Verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entienda, oiga bien, porque por ahí andan muchos diciendo que lo que Pablo escribió, lo escribió Pablo. Esta palabra toda es inspirada por Dios. Dios no se equivocó en darle por el Espíritu a Pablo lo que aquí está escrito. Y Pablo, como maestro de los gentiles, Dios le dio la autoridad de dar mandamientos a la iglesia, a los cuales nosotros debemos obedecer. Y si no los obedecemos, se convierte en desobediencia, lo cual es pecado. Entonces, oiga lo que dice: digo pues, por la gracia que me es dada. A él se le dio este don inmerecido, esta gracia, esta bendición de poder dar esta orden a cada cual que está entre vosotros. Esto le está hablando a cada uno de nosotros, a la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, no te creas más que el otro. El hecho de que una persona sea profeta, pastor, evangelista, líder, diácono, cualquier posición en la iglesia, no quiere decir que esa persona es más que la otra.
no puedo tener un concepto mayor. Al contrario, Pablo dice que a los demás lo considere mayor que yo. Porque si yo considero que los demás son mayor que yo, les voy a poder servir. Porque si me considero más que tú, entonces yo entiendo que tú tienes que servirme a mí. Y Jesús nos mandó a servirle los unos a los otros. A amarnos los unos a los otros. Entonces, hay cosas que suceden en la iglesia, y he escuchado predicadores decir eso, que cuando tú le das un cargo a una persona en la iglesia, es cuando esa persona verdaderamente muestra quién es. Porque cuando te elevan a una posición, ya entonces tú te crees. El enemigo te come el oído y te dice: tú eres capaz, tú eres mayor que él, tú tienes que ser servido, en vez de tú servir a los demás. Que ninguno tenga mayor concepto, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso lo dice la Escritura, para que entienda esto. Porque a veces tú le puedes hablar a una persona, esa persona puede estar pasando un problema y tal vez esa persona no tiene la fe que tú tienes para lidiar con ese problema. Cada quien tiene una medida de fe. Cada uno en la iglesia, y esto me pasó a mí para que no le pase a usted, entienda esto. Hubo un momento en mi vida espiritual que yo me sentía tan elevado espiritualmente, porque yo ayunaba, yo oraba, ya yo estaba orando por los endemoniados y los endemoniados se manifestaban, y ya yo estaba viendo cosas, pero entonces al hermano que no tenía esa capacidad o venía creciendo y no tenía eso que yo tenía, yo lo veía como un carnal. Lo veía al menos. Pero él estaba creciendo, no había tenido la experiencia que ya yo había tenido o la capacidad que Dios me había dado. El hecho de que Dios te capacite o te lleve a niveles más altos que otras personas no te da el derecho de menospreciar a los demás. Amén. O de sentirte mayor, porque Dios nos ama a todos con igualdad. Incluso el Señor le dijo a los discípulos: ustedes se van a sentar conmigo en 12 tronos, pero con ustedes no va a ser como en el mundo. Los reyes en el mundo se enseñorean de los pueblos que gobiernan. Enseñorearse quiere decir que se hacen dueños. Él dijo: con ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande tiene que servir a los demás. Tú quieres ser grande en los cielos, tú quieres que Dios te dé galardón, tú quieres reinar con Cristo. Aquí en la tierra tienes que convertirte en el más pequeño. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. Siendo Dios y siendo Señor, le sirvió a los discípulos, le sirvió a su comunidad, al pueblo al cual fue el enviado. Él se hizo siervo. Nadie quiere ser siervo ahora, todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta. Y si no le llaman profeta, entonces se enojan. Y si no le llaman apóstol, entonces se siente menospreciado. Ay, Dios mío. La medida de fe. Verso 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso le estaba yo hablando a un pastor el pastor que me dice de la comida. Él me dijo: yo no tengo ese llamado de salir a darle comida a la gente. Yo le dije: pastor, yo lo entiendo, no lo juzgo, porque no todos tenemos el mismo llamado. Rafaela canta muy bien, tal vez nosotros no cantamos así. Yo puedo predicar, tal vez otro no puede predicar así. Tal vez usted tiene un don que ve visiones y Dios le da sueños. No todos tienen esos dones. Cada uno tiene algo que Dios le dio. Hay personas que son muy buenos para los niños. Yo con los niños no tengo mucha paciencia. Sí. Entonces, hay personas que son muy buenas para eso.
Le encanta y el niño puede gritar y hacer lo que sea. Y, ay, sí, mi hijo, cuidado. Yo, ¿cómo que le puede hablar con esa paciencia? Y Dios nos ha llamado a todos a ser pacientes. Pero hay personas que tienen como ese don, esa gracia. Entonces, cada uno de nosotros, dice la Biblia, como iglesia, ¿verdad? Somos diferentes personas, pero nos da una alegoría de que somos un cuerpo. Jesús es la cabeza y la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Uno es mano, otro es pies, ¿verdad? Uno es nariz, otro es boca. O Jesús es la cabeza. Uno es mano, otro pie, uno es dedo, ¿verdad? Uno es muslo. Cada órgano, cada parte del cuerpo tiene una función. Y Pablo dice, por el hecho de que tú seas mano y yo pie, no te hace mayor o menor que yo, sino que somos parte de un cuerpo. Entonces usted va a encontrar que no todo aquí vamos a hacer la misma función, sino que lo que usted le apasione, lo que Dios le ha dado, eso desarrollelo. Y no se sienta menos porque tal vez una persona, Dios le ha dado el don de cocinar y tal vez anhela y dice, wow, pero Dios no me llamó a mí porque yo no predico, pero cocina bien. Pero con eso le sirve a la iglesia y Dios lo ve y lo valora. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. El mismo Pablo se incluye allí, que él tiene el llamado de apóstol para establecer iglesias, y tal vez otros no tenían ese llamado, pero Dios le dio a él eso. Y todos miembros los unos de los otros. El punto es servir el uno al otro. Cuando usted se maja un dedo del pie, ¿qué hace la mano? De una vez va y lo masajea, ¿sí o no? Porque el que está dolido no puede hacerlo, sino que necesita su mano. Y entonces, así es la iglesia. Una iglesia, un hermano tiene un problema, una situación, todos ponemos la atención allí. Eso es lo que quiere decir el dolor en el cuerpo. Es una señal que manda el cerebro. Dice, esta parte del cuerpo necesita atención. Y todo el cuerpo entonces va y busca la forma. Usted busca la forma de hacer una comida, de ponerse una inyección, de medicarse, algo. El cuerpo empieza a trabajar para eso. Así es la iglesia. O debería ser así. Debería ser así. Todos nos preocupemos los unos por los otros. Que no sea como este siglo, este país, que nos ha venido a enseñar que cada quien por su cuenta. El vecino se le explotó la casa, bueno, que se resuelva él, que el seguro le pague. Aquí este sistema nos ha enseñado a ser independiente. La iglesia no es así. La iglesia, óigame bien, que esto le entre en la cabeza, si usted verdaderamente quiere servir a Cristo, la iglesia es más importante que cualquier familiar que usted tenga. ¿Sabía? Porque si usted le sirve a Cristo y su familiar no le sirve a Cristo, usted ese familiar no lo va a ver en el cielo, pero a mí sí. Y en el cielo vamos a vivir y ese familiar no. La verdadera familia en este mundo no es la de esta sangre, es la familia de Cristo. Una vez que usted ha venido a la iglesia, si usted cree en Jesucristo verdaderamente, y amarnos y preocuparnos los unos por los otros, como si fuera un hijo suyo, como si fuera un tío suyo. Usted hace lo que sea por su abuela o su papá o su mamá, ¿sí o no? Usted hace lo que sea, su mamá está enferma, usted, hay que comprar una sopa, hay que hacer algo. ¿Por qué con los hermanos en la iglesia no se hace eso? La Biblia manda que sea así. Entonces en esa área tenemos que renovarnos. Porque a veces tenemos la iglesia como un club social. Venimos, nos vemos. Ay, el hermanito que está ahí. Ese hermanito fue comprado con la sangre de Cristo. Pertenece a la familia del cielo y pertenece al cuerpo de Cristo. Ese es el concepto que Pablo quiere introducir.
Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, siempre la Biblia dice que es porque nadie, hay personas que dicen, yo ayuné tanto día y Dios me dio. Yo hice tanto y tanto y oré tanto y Dios me dio. No, la Biblia dice por gracia. Claro, las oraciones, los ayunos, el sacrificio que usted hace para Cristo, Dios le bendice y le trae esas cosas. Por encima de eso, es por gracia, que quiere decir un regalo que Dios le da. Si usted tiene un don, es porque Dios se lo entregó, se lo dio para que usted lo ponga en el servicio de la iglesia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entiéndase que todos los dones y todo lo que usted tiene es por fe. Eso me dijo el profeta Luis el otro día que me estaba hablando. Me dijo, cuando Dios me habla, para que Dios me hable, yo tengo que creer que Él me va a hablar, me dijo. Yo tengo que creer que Él, incluso me dice, yo me acuesto y le digo, Señor, háblame esta noche. Y yo me acuesto convencido que Él me va a hablar. Por fe. Muchas veces, y eso me ha pasado, Dios me ha dado una palabra para una persona, una palabra profética. Y a veces la carne quiere como entrometerse. Y yo digo, ¿será Dios? ¿No será Dios? Y yo por fe al Señor, por confiar y creer que Él me dio una palabra, la doy. Y luego la persona me dijo, oh, Dios me habló. Entonces, por eso Pablo dice, si tiene un don de fe, úselo conforme a la medida de la fe que Dios le dio. Por eso hay niveles. Hay personas que Dios lo usa constantemente en profecía. Y hay personas que Dios te puede dar un día una profecía y otro día tal vez no, porque es de acuerdo a tu fe. Y hay personas que llegan a desarrollar su fe de tal manera que escuchan a Dios a cada rato, que pueden caminar en lo sobrenatural. Verso 7. O si de servicio, en servir. O sea que es un don el poder servir. No todos tienen esta gracia o este don, mas sin embargo todos estamos llamados a servir. Hay unos que les sale naturalmente, hay otros que tenemos que esforzarnos para servir por amor a Cristo. Por eso dice, si usted tiene este don, ministrelo, hágalo, sirva. O el que enseña. El que enseña que la palabra en la enseñanza. Si usted tiene ese don, esa vocación de enseñar, el Pablo dice, utilícelo. Todo es para el beneficio de la iglesia. Póngalo en el servicio. Dios no te dio algo para quedarte tú con Él y usarlo cuando tú quieres. No, es para el servicio del pueblo de Dios. El que exhorta, que quiere decir o predicar, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. O sea, todo esto son dones que Dios le ha dado al cuerpo, a la iglesia, y que no todos operamos en esos mismos dones. Pero si Dios le ha dado algo a usted, es para el beneficio, el uso de Dios. Utilice, no quiera, si Dios te dio un don de servir y no te dio tal vez un don, vamos a decir, de milagro, puedes anhelar esos dones, pero no te sientas menos porque tal vez Dios te dio cierto don y tal vez otro no. O no veas a otro. Por ejemplo, nosotros siempre admiramos a esos grandes predicadores como Harrigan, ¿sí o no? Y creemos que porque él está en esa altura y en ese nivel, es mayor que nosotros. No es así. Dios le dio esa gracia a él, a nosotros nos puso en otro lugar. Y de acuerdo a nuestra fidelidad, pues podemos llegar a esos niveles. El amor sea sin fingimiento.
Uy, aquí yo creo que todito hemos fallado. A veces uno finge, ¿sí o no? Si usted es honesto, a veces fingimos, a veces no sentimos verdadero amor genuino por la gente. Y aquí dice que no sea, que el amor sea sin fingimiento, que sea genuino, que sea real. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Estos son los consejos o los mandamientos que Pablo da. Lo que es malo, ¿y cómo conocemos lo malo? Por el conocimiento de las Escrituras. Lo que Dios aborrece. Dios aborrece la mano derramadora de sangre, los asesinatos, las contiendas, los pleitos, la ira, las enemistades, los adulterios, las mentiras. Dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ese es el consejo. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Estos son consejos buenos. Yo todavía no he visto un consejo malo en la Escritura. Por eso yo creo totalmente que esta palabra es inspirada por Dios, porque ningún hombre puede escribir cosas así. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Le está hablando a la iglesia. ¿Por qué prefiriéndoos los unos a los otros? En otras palabras, si tú tienes, por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita, si hay una persona que está dando comida y yo sé que hay necesitados en la iglesia, yo no voy a ir a dársela a un particular primero. Porque primero, nosotros por naturaleza entendemos que a lo nuestro debemos darle primero. Por eso yo estoy con el concepto de Donald Trump, que dice America First. ¿Para qué yo voy a desvivirme y gastar dinero en el mundo cuando dentro de mi casa hay necesidad? Pablo dice, prefiéranse los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Un amor sincero, real. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. La palabra perezoso quiere decir que es una persona vago. Que si algo requiere de diligencia, ¿qué es una diligencia? Cuando tú tienes algo que hacer, tú sabes que lo tienes que hacer, y si tú eres diligente, tú rápidamente vas y abordas eso. Pero si no, entonces tú le das tiempo, que pase. Y aquí dice que seamos diligentes. Eso es algo que nosotros, personalmente yo, tengo que esforzarme para practicar. La diligencia. A veces uno deja cosas que se... Oh, yo lo hago después. Oh, sí, lo hago después. Diligente. El Señor nos demostró, Él mismo dijo, el Padre trabaja y yo también tengo que trabajar. Dios llama gente que son trabajadores. La vagancia, la pereza no es buena. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir ferviente? Algo que está caliente, ¿verdad? Cuando decimos a un cristiano, ese cristiano es frío, es porque vemos esa persona que va a la iglesia y no hace nada. Que cuando, por ejemplo, hay una actividad que hacer, no le importa y no va. Que si hay que ayudar y hay que salir a atender un necesitado o darle al pobre, no le importa. Ferviente quiere decir una persona que está atento a las cosas del Señor, que anhela las cosas del Señor, que cuando hay que llegar a la iglesia está ahí de primero. Por poner un ejemplo,
Gozosos en la esperanza. ¿Qué es lo que hablamos en el principio? ¿Qué quiere decir gozoso en la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo viene. Ese es mi gozo. Esta vida me va a traer tristeza y me va a traer tribulaciones, pero por encima de esas cosas, siempre en mi vista, Cristo me salvó. Cristo viene. Estoy salvo. Tengo vida eterna. Dice sufridos en la tribulación. La Biblia no nos deja y no nos dice ni nos promete que no vamos a tener problemas. Las tribulaciones, las persecuciones, las tentaciones, el pecado que nos asedia. Dice sufridos en la tribulación. O sea que estamos llamados a sufrir por el Evangelio. Queriendo decir que muchas veces por predicar esta palabra podemos tener pérdida, podemos tener persecución en nuestro trabajo, en el sistema, pero que aprendamos a sufrir estas cosas, constantes en la oración. Ay, Dios mío, yo creo que esa es una de las cosas donde el cristiano más falla. ¿Qué quiere decir constante? Todos los días, sin fallar. Cuando usted ora lunes, martes, miércoles, el jueves no oró, el jueves se perdió la constancia, porque quiere decir que lo dejaste de hacer. La constancia quiere decir que una y otra vez usted es constante comiendo, ¿sí o no? Todos los días, eso no falla. Usted es constante bañándose todos los días, cepillándose todos los días. Porque en la oración no puede ser así. Dice en la oración constante, todos los días. Es un mandato del Señor. O sea que la palabra de Dios nos está llamando a ser esforzados. Esto no es si yo quiero, si yo me siento. No, es un mandato. Y es una ley que tiene que cumplirse. Verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Algo que hoy en día muchas veces se ha perdido. El pastor Campuzano va a venir y es practicar la hospitalidad. Que si yo tengo mi casa, ¿y para qué él va a ir a un hotel? Si él es mi hermano, mi pastor, ¿verdad? Y él necesita un lugar donde quedarse, en vez de gastar dinero, yo puedo ofrecerle mi casa. Y eso no quiere decir a un pastor, eso quiere decir a cualquier hermano. El problema es que hoy en día es difícil porque se ha perdido lo que es la confianza. Como dijo el Señor, el amor de muchos se ha enfriado. Porque hoy se ha visto que se llaman personas cristianos y hermanos, que tú esperas de ellos que sean gente justa y santa. Tú le das hospitalidad en tu casa y se roban cosas. Entonces, o hacen cosas malas. Pero la Biblia nos llama a la hospitalidad. A que si un hermano perdió su casa, no tiene lugar donde vivir, si tú tienes espacio en tu casa, dale por lo menos tiempo para que él pueda buscar un lugar. Compartiendo para las necesidades de los santos. O sea que cuando alguien tiene necesidad, nosotros podemos hacer una colecta y decir, por ejemplo, vamos a dar una ofrenda a este hermano que necesita. Eso lo hemos hecho. Me llamó una muchacha, yo prediqué el sábado eso, y al otro día me llamó una muchacha diciéndome, ya no quiero ir a la iglesia porque yo perdí mi trabajo y tengo que pagar la renta, y yo he tenido años diezmando y ofrendando en mi iglesia, y cuando fui a decirle al pastor que yo necesitaba $700 que me prestara para yo pagar, me dijo, nosotros aquí no prestamos dinero y no hacemos eso. Y ella me dijo, ya no quiero ir a la iglesia
me siento mal, me trataron como una desconocida después que yo tengo años ofrendando y diezmando en ese lugar. No es justo. Las ofrendas de la iglesia son para las necesidades de la iglesia. No sé cómo hay personas que no entienden eso. Aleluya. Bendecid a los que os persiguen. Ay, Dios mío. Bendecid y no maldigáis. Oiga lo que está diciendo, a los que os persiguen. A Pablo los perseguían los judíos y los querían matar. Mire cuál es el evangelio verdadero. Que él dice a esa gente que te quiere matar, que te quiere destruir, no los maldiga, bendícelo. Maldecir no es simplemente decir te maldigo, maldito, no. Maldecir es que tú le digas a una persona, te va a llevar el diablo, te va a morir, porque me hiciste eso, ahora Dios te va a matar. Le está deseando un mal, le está diciendo un mal. Mira, muchacho, te va a enfermar, muchacho, te va a caer por ahí, te va a romper la cabeza. Eso es decir una maldición, es decir un mal. La Biblia dice, no digamos un mal, aún a los que nos persiguen, aún al que te hace la vida imposible en el trabajo, aún al que te saca el dedo porque tal vez te le pasaste en el carro. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Algo que he visto que muchas personas practican, que no es correcto. Oiga bien, cuando una persona está triste o está desanimado, una persona así muchas veces no quiere escuchar que usted le diga, anímate, Dios está contigo, vamos adelante. Muchas veces eso es lo que es como tirarle un vaso de agua fría. Esa persona muchas veces lo que quiere es que tú llores con él. Sí estamos para animar a los demás, pero muchas veces tú quieres animar a una persona cuando esa persona está en dolor, o por una persona que ha perdido un ser querido. El mismo Señor da tiempo para el luto. Dice la Biblia que cuando Moisés murió, lo lloraron como por un mes. Entonces, dice, gozaos con los que se gozan. En otras palabras, si tu hermano compró una casa, gózate con él, no lo envidie. Si un hermano de la iglesia alcanzó una promoción, o Dios lo está usando tal vez más que a ti, no tenga envidia, gózate con él. Y si alguna tragedia pasó, lloremos con él. Eso es lo que dice la Biblia. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de luto, hay tiempo de aflicción. Unánimes entre vosotros, que quiere decir unidos, no desunidos, no teniéndonos como extraños, no altivos, que quiere ser orgulloso o mayor, o creerte que eres mayor que los demás, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir? Si tú sabes el consejo de Dios y tú sabes lo que Dios manda, no quieras tú querer hacer lo que tú crees que es correcto. Ser sabio en tu propia opinión, lo que tú crees. No. Aquí lo que vale es hacer lo que Dios dice y lo que Dios manda, porque nosotros como seres humanos somos imperfectos y no conocemos, no sabemos las cosas que convienen, sino que nuestro Padre en el cielo sabe lo que nos conviene. No paguéis a nadie mal por mal. Como hablamos ahorita, alguien te hace un mal,
tú le devuelves con otro mal. No. A nadie, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Y cuántas veces queremos hacerlo? Créame que la carne te dice, este te hizo un mal, dale un mal. Fuiste a un restaurante, y cuántas veces a mí he querido hacer eso. Fuiste a un restaurante y tal vez te trataron mal, la comida no fue buena, le voy a dar un review de 1 estrella. Eso es venganza. Eso es hacerle un mal al que te hizo un mal. Entonces la Biblia nos dice eso. Por poner un ejemplo, hay muchos ejemplos. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. En otras palabras, demos testimonio delante de los hombres. Comportémonos delante de las personas justa y honestamente, para que no solamente ellos, cuando le digamos somos cristianos, ellos crean, sino que nuestras acciones hablen por nosotros. Es mayor nuestro testimonio de la forma que nos comportamos delante de las personas que decir yo soy cristiano. Eso, yo soy cristiano, se lo lleva el viento. Muéstrame con tus acciones que tú eres cristiano. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hay alguien que tiene algo en contra de ti, si hay alguien que tú sabes que tú le has faltado con palabra, si tú a alguien le debes y te fuiste debiéndole y no le has pagado, tienes que volver donde esa persona y pedir perdón y reponer el daño. Porque eso causa enemistades. Dice, estad en paz con todos los hombres. Eso incluye hombre, mujer, joven, viejo. Si alguien tiene algo en contra de ti, tú tienes que tratar de buscar la paz. Yo he tratado de hacer eso con ciertas personas y ciertas personas no han querido. Ya eso es de ellos. Yo traté. Buscar la paz, pedir perdón. Mira, muchas veces nosotros hablamos de personas, chismeamos de personas, calumniamos personas. Mira, yo hablé de ti, perdóname, hice esto y esto y esto. Eso no te va a hacer menos, te va a hacer más grande delante de Dios. Si es posible, por eso dice si es posible, porque a veces es imposible. A veces hay personas que tú quieres estar en paz con ellos y no puedes. Pero en lo que cabe, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es venganza? Me hiciste un mal, te voy a hacer un mal peor para que tú aprendas que conmigo tú no te puedes meter. Al que te hace un mal, hazle un bien, dice la Biblia. Pero el Señor dice, deja que el Señor se vengue. A veces tú quieres defenderte tú mismo del mal que te han hecho. A veces alguien ha hablado de ti, ha chismeado de ti. Tú quieres ir donde esa persona a reclamarle. Pablo dice, deja lugar para la venganza de Dios. En otras palabras, deja que Dios pelee por ti. En vez de tú abrir la boca y defenderte, deja que Dios sea que te defienda. Y que Él le dé el pago justo a esa persona cuando se lo merece. Porque sabe que hay muchas cosas que nosotros en el mundo hicimos mal y Dios no nos mató y debió matarnos. Y debió darnos un castigo gigante. Y Dios nos dio oportunidad de arrepentirnos. Y nos libró de la consecuencia del pecado. Entonces, Dios también quiere que tú seas como Él. Alguien está en contra de ti, te ha hecho mal. Dale tiempo que se arrepienta. Dale tiempo para que Dios trate con esa persona. Y a su tiempo, Dios va a juzgar. Y va a hacer justicia por ti. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber. Pues haciendo esto, así que si tu enemigo, así que si tu enemigo, no tu hermano, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Quiere decir juicio. Que cuando alguien, tu enemigo, te hace daño y tú le haces un bien, tú estás dejando entonces que Dios sea el juez de esa persona. Y tú eres librado del juicio. Y Dios tiene misericordia de ti, porque ninguno estamos exentos de hacer algo malo. Pero cuando tú le haces un bien a otra persona, al que te hace mal, entonces eso provoca juicio encima de esa persona. Porque si hay algo que nosotros como humanos tenemos, es que queremos justicia del mal que no han hecho. Pero nosotros muchas veces no sabemos hacer la justicia correcta. Y tenemos que dejar que sea Dios que lo haga por nosotros. Haciendo esto, agua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo bien. Eso es contrario al mundo. Eso es contrario a Satanás. Cuando tú haces bien al que te hace mal, los demonios dicen: ¿qué locura es esta? Ellos no entienden eso. Eso los turba. Eso le da a entender a ellos y al mundo que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Que tú no eres de este mundo. Jesús dijo: yo no soy de este mundo, dijo Jesús. La gente anda buscando extraterrestres y Jesús es el verdadero extraterrestre. No es de esta tierra, no es de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo. No practicamos, ni nos movemos, ni hablamos, ni caminamos como el mundo habla o como el mundo vive. Somos diferentes. Eso es lo que marca que tú verdaderamente eres cristiano. No que tú digas: yo soy cristiano y voy a la iglesia. Son las acciones que hablan por ti. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima.